Buenas noches a todas y a todos. Es para nosotros una inmensa alegría estar presentes en la Feria del Libro Juan Filloy de la ciudad de Río Cuarto. Mi nombre es Germán Calvi, soy presidente de la Fundación Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional y estoy aquí para presentarles y compartir la presentación del libro Manuel Belgrano con Felipe Piña, tal vez el mayor divulgador de la historia argentina, que comparte hoy con nosotros sus dos pasiones y profesiones, la de la historia y la de la escritura, que felizmente para nosotros también hace las dos en simultáneo. Muchísimas gracias, Felipe, bienvenido a la Feria del Libro Río Cuarto. Muchísimas gracias, la verdad que un placer estar acá. Ojalá podamos estar pronto presencialmente también. Bueno, vamos a presentar el libro Manuel Belgrano y vos hablas de muchas referencias, ¿no? De la parte menos conocida de ese prócer de nuestra historia. Yo quería invitarte a ir compartiendo algunos de esos tópicos, ¿no? ¿Cómo no? Una de ellas que me interesó justo en la charla anterior fue con María Seoane, ¿no? Y hablábamos de periodismo, entonces un poco de link también para nuestros espectadores, Sí, hablas de él como pionero de nuestro periodismo. tal cual. Sí, porque bueno, él, como todos sabemos, viaja a España a estudiar en Valladolid y Salamanca. Ahí estudia economía, ciencias jurídicas, y se mete mucho en el mundo de las ideas de ese momento, las ideas económicas, las ideas políticas, y escribe para un diario español y luego viene aquí con una corresponsalía, una gaceta económica de Madrid, y cuando llega a Buenos Aires empieza en el consulado, el cargo del consulado que habían creado y que lo nombran secretario del consulado, donde él escribe una cantidad de cosas y propuestas que tienen que ver con la economía, con la ecología, con el lugar de la mujer, una cantidad de cosas, y al mismo tiempo, ya en 1801, participa de la fundación del primer periódico del Río de la Plata, que es el Telégrafo Mercantil, ¿no? Un periódico muy interesante que adaptaba de alguna manera las nuevas ideas, tratando de burlar la censura colonial, que era muy rígida, pero bueno, lo logra porque en 1802 este periódico es censurado por el virrey del Pino, y el grupo emprende entonces la tarea de una nueva aventura periodística con un nuevo periódico que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. La verdad que un periódico muy interesante, ¿no? Un periódico donde se transmiten las ideas de la época, particularmente las ideas económicas, con mucha didáctica, con algunos recursos de un periodismo bastante moderno, ¿no? Como por ejemplo un lego y un experto, ¿no? Un sacerdote que aparece ahí como experto en agricultura y un lego que le pregunta qué sembrar, cómo se tratan los suelos, qué conviene, ¿no? Y este tipo de recursos que son bastante modernos, si nos ponemos a pensar. Y bueno, y ahí ellos logran a través de este periódico, que va a durar hasta 1806, una gran difusión de las nuevas ideas, tanto políticas como económicas, ¿no? Él estaba muy imbuido de las ideas de la fisiocracia, esta doctrina económica que planteaba que la riqueza del país estaba en el suelo o en los minerales, y a la vez también estaba muy impresionado por el texto de Smith, de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que planteaba algo muy distinto, ¿no? Que decía que la riqueza de un país está fundamentalmente en la capacidad de transformar esas materias primas, ¿no? La capacidad del trabajo, el valor trabajo. Y él hace una especie de mix muy interesante, entendiendo que nuestro país, entonces el virreinato, tenía una gran, decía él que era una persona muy católica, un país bendecido por Dios en su naturaleza, y que a la vez había que transformar entonces esa materia prima, de armar un modelo agroindustrial, digamos, un concepto muy moderno, para poder desarrollar el país, ¿no? Entonces, que era tan importante la agricultura, la ganadería y la industria, ¿no? Como elemento transformador. Y en esta tarea periodística es muy importante la tarea de difusión de estas ideas, que luego va a continuar con el Correo de Comercio, que es el último periódico en el que escribe Manuel Belgrano, ¿no? Después colaborará también ya en La Gaceta, que será el primer periódico de la Revolución, ¿no? Fundado por Mariano Moreno. Ahí va a escribir varios artículos también. Nunca va a dejar de estar vinculado al periodismo, por eso yo digo que es un pionero del periodismo,
sin quitarle ninguna importancia a Moreno, ¿no? Pero es previo Belgrano a Moreno en cuanto a esto de ejercer el periodismo en nuestro país, ¿no es cierto? Vos hacés referencia a que Manuel Belgrano es el más católico de nuestros próceres también, ¿no? Otra cuestión icónica de él. Sí. ¿Ves alguna continuidad histórica en algunas ideas de él, de esa Argentina naciente, ¿no? En ese momento revolucionario, con el Papa Francisco, inclusive, digo, y estas nuevas encíclicas, ¿no? Que nos interpelan también en relación a la tierra, a los pueblos originarios, a la verdad, ¿no? Era si veías algún link. Y bueno, es un pensamiento pionero, por lo tanto puede tener distintas derivaciones, ¿no? Yo creo que hay ahí una influencia que lo une con la idea de Francisco, que son los jesuitas, ¿no? Los jesuitas tuvieron una enorme importancia en nuestro territorio. Francisco es jesuita, y evidentemente hay una cuestión de vincular la producción con la protección de los pueblos originarios, que está muy presente en Manuel Belgrano. La idea de la tierra como elemento productivo, como elemento fundamental, ¿no? Él habla ahí en un texto muy, muy innovador, de la protección del medio ambiente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente cuando nadie hablaba de estos temas, digamos, ¿no? Cuando estos eran temas muy nuevos, el cuidado de los ríos, la no contaminación de los ríos, el cuidado de los suelos, la rotación de cultivos, el peligro del monocultivo, la distribución de la tierra, que esto es muy interesante, ¿no? En torno a lo que decís de Francisco, cómo tiene que estar distribuida la tierra, ¿no? Él dice que no puede haber tierras baldías cuando hay tanta gente con voluntad de producir, que tiene que haber un impuesto a la tierra baldía, aquella tierra que no se explote, ¿no? Un impuesto alto que invite al propietario a hacerla producir, ¿no es cierto? Así que hay algunos vínculos que yo creo que el nexo, a tantos años de distancia, podría ser esa cuestión jesuítica que, por supuesto, a Belgrano le parecía interesante, como a todos los patriotas, ¿no? Porque los jesuitas fueron fundamentales, fueron como una bisagra, ¿no? Entre el imperio español y el cambio, ¿no? Muchos de ellos abrevaron en colegios jesuíticos, estudiaron las teorías del padre Suárez, ¿no? Que fueron como paralelas en algún sentido a lo que era el pensamiento rusoniano, esto de la soberanía popular, que también está presente en los conceptos jesuíticos, ¿no? Incluso los jesuitas, el caso de Suárez puntualmente, llega a hablar del regicidio, ¿no? Que por eso mismo ellos fueron expulsados de América, ¿no? Por ser considerados un peligro, en 1767. Así que puede haber ahí conexiones inesperadas para Belgrano, por supuesto, pero sí muy interesantes para Francisco, que es una persona que le gusta mucho leer y sabe mucho de historia también, ¿no? Río Cuarto está enclavado en un territorio agropecuario, ¿no? Otrora, cuya primera identidad se la da el proyecto del general Roca, ¿no? Como ese fortín que va a extender la frontera de lo que luego es nuestro territorio nacional. La comandancia. Exactamente. Se siente muy interpelado por esta idea belgraniana, ¿no? De fomentar a la industria, de modificar el modelo de producción, de agregar valor en origen. Pero 200 años, ¿no? Después sigue estando muy primarizado, ¿no? Su estructura económica, y sigue más parecida en mucho sentido. 200 años para una idea histórica del tamaño de esta idea de Belgrano es un tiempo histórico pequeño, es un tiempo histórico considerable. No, es un tiempo histórico considerable, pero lamentablemente hemos tenido grandes discontinuidades en las políticas económicas a lo largo de estos 2 siglos, ¿no? Y siempre una especie de prejuicio muy grande, como un antagonismo absurdo entre campo e industria, ¿no? Cuando claramente fueron, en el caso de los Estados Unidos fue algo muy, muy interesante para comentar, ¿no? Que es un modelo que a Belgrano le interesa, que le interesa mucho a Sarmiento, que le interesa mucho a Alberdi, la idea de que el campo es el que da origen a la industria en los Estados Unidos, ¿no? Y esto tuvo que ver con la distribución de la tierra, las porciones de tierras que se entregaban a los colonos, a los famosos colonos del oeste, los farmers, los singers, ¿no? Para ponerlo en términos televisivos, eran 30 hectáreas.
Por lo tanto, esas familias tenían que producir de manera intensiva, no tenían tanto terreno como el que se distribuyó acá, por ejemplo, después de la campaña del desierto, ¿no? Entonces, esos 30 hectáreas tenían que producirse intensivamente y de ahí la tecnificación del campo era imprescindible. Y en los Estados Unidos, en la primera mitad y sobre todo después de la Guerra de Secesión, lo que va a ocurrir es que el campo es el gran motor para la industria y no hay ninguna contradicción. Hay campo e industria van juntos y se desarrollan conjuntamente, ¿no? Acá hubo mucho prejuicio en algunos momentos, por ejemplo, en la generación del 80, cuanto a la industria, ¿no? Que teníamos un modelo establecido que era el agroexportador y no había por qué innovar, que nos iba muy bien con ese modelo. Claro que era un modelo para pocos y el país estaba poblando, estaba creciendo su población, las demandas, ¿no? De los inmigrantes, etcétera, y había que empezar a pensar en otro modelo, ¿no? Así como en otros momentos se pensó que lo más importante era la industria y se dejaba un poco de lado el campo, ¿no? Entonces, creo que nos falta terminar con este prejuicio de que o campo o industria, y la verdad que es un país que es absurdo pensar en un desarrollo por fuera de lo agropecuario, ¿no? Perfectamente hay que insistir con el armado de un proyecto agroindustrial, que es lo que nos va a salvar definitivamente, ¿no? El gran futuro de la Argentina pasa por ahí, ¿no? Por eso Belgrano decía algo extraordinario, ¿no? Él decía, los países civilizados, lo decía en 1796 esto, ¿no? Los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando, dice él, ¿no? Desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador que la convertirá en manufactura. Y terminaba diciendo muy didácticamente, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Que es un poco lo que debemos hacer, es decir, incentivar al máximo la producción de nuestro campo y a la vez que esa materia prima se transforme aquí antes de ser exportada, con lo cual estamos creando trabajo, valor agregado, incremento de la población, servicios, bueno, todo lo que genera este modelo virtuoso de producción combinada, ¿no? Que ya Belgrano planteaba como el modelo ideal para estas tierras, mucho antes de la independencia incluso, ¿no? La situación del Estado boliviano, ¿no? El Estado plurinacional de Bolivia, la recuperación de la democracia, el hecho este que compartimos, que para mí es histórico y me conmovió mucho, de el presidente Alberto Fernández acompañando al expresidente Evo Morales, ¿no? Después del golpe que lo destituye a Bolivia, me hizo mucho contraste en relación a la presencia, ¿no? Ver en el Senado, ver en esa asamblea legislativa que recibe y el discurso del vicepresidente Choquehuanca, esta cuestión de la presencia y la potencia de las ideas de los pueblos originarios, y vos rescatás ese Belgrano defensor de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? ¿Querés contarnos un poco esos disparadores o esa parte de Belgrano que no conocemos tanto? Sí, absolutamente, Belgrano es pionero en este sentido, con un documento maravilloso que él redacta en diciembre de 1810, cuando está camino al Paraguay, en la misión al Paraguay, y estando en Corrientes, él redacta un llamado Reglamento para los Pueblos de las Misiones, que dice Alberdi, que es un antecedente de la Constitución, un antecedente constitucional, que tiene un carácter de preconstitucional, donde realmente habla de lo que tiene que hablar una constitución, deberes, derechos y garantías, ¿no? Eso está muy bien planteado por Belgrano, que era un gran jurista, por otra parte. Y ahí habla, por ejemplo, de la necesidad de la instalación de escuelas bilingües, del fin de la explotación de los indígenas en los obrajes, pone horarios de trabajo, horarios máximos de trabajo, el pago en moneda y no más en vales, el fin de los castigos corporales, la recuperación, acá tenés la influencia jesuítica, ¿no? La recuperación del modelo de cabildo indígena, esta asamblea de discusión, bueno, todas estas cosas que son extraordinarias, el cuidado del medio ambiente, donde él ahí pone, por ejemplo, que por cada árbol talado se deben plantar dos, y de lo contrario habrá un castigo para el propietario de ese territorio. Bueno, una cantidad de cosas realmente impresionantes, muy novedosas, que va a tener siempre muy presente
va a tener una apertura muy importante hacia los pueblos originarios en sus misiones al norte, y finalmente la propuesta del rey Inca, ¿no? Que es algo realmente muy innovador. Él venía de una misión en Europa donde había advertido, él llegó después de la caída de Napoleón y advierte claramente que está todo monarquizado, como dice él, donde hay un monopolio de la vuelta de los monarcas después de la caída de Napoleón, y entonces entiende que muy probablemente él llega como visitante al Congreso de Tucumán, como invitado, para miembro informante, podríamos decir, y él entonces dice que cuál es la situación de Europa, que muy difícilmente las naciones europeas, hoy nuevamente monarquías, acepten una república en el Río de la Plata, en las Provincias Unidas, y por lo tanto propone una monarquía, pero él dice, bueno, ya que vamos a coronar un rey, ¿por qué no a un descendiente de la casa de los incas? Y no es cualquier inca, ¿no? Es nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que está preso en una cárcel española en el norte de África, con lo cual también estamos hablando de un reinado simbólico, más bien un homenaje, diría yo, pero que de todas maneras causa una gran conmoción en el Congreso, recibe el fuerte apoyo de los diputados cuyanos, como Godoy Cruz, como Laprida, como el propio San Martín, el apoyo de Güemes, pero el rechazo de los diputados porteños que dicen cómo vamos a tener un rey en hojotas, un rey de la casta de los chocolates, dice Anchorena, ¿no? Con una gran ignorancia, porque los chocolates son, como todos sabemos, de los aztecas, no de los incas. Y bueno, pero Belgrano, yo creo que acá hay una cuestión muy interesante, también tenía una segunda intención, y era que, escandalizando con el proyecto del Inca, se terminara por no discutir el proyecto monárquico, porque había por lo menos 4 candidatos a rey del Río de la Plata, ¿no? Había candidato francés, italiano, español y hasta un zar de Rusia, ¿no? Pero esto lo digo porque es muy interesante, porque la crítica que le hacen a Belgrano es que su planteo del rey Inca es exótico, y exótico es un zar, no un Inca, ¿no? Exótico es algo ajeno, algo extraño, y Belgrano lo refuta de esta manera, pero lo que termina pasando es que efectivamente se aplaza el debate sobre la forma de gobierno, y todos los proyectos monárquicos, incluido el de él, quedan en el olvido momentáneamente y no nos convertimos en monarquía, ¿no? Gracias a Belgrano, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí habla de la importancia que le daba a los pueblos originarios, ¿no? Que es un tema muy central en su escritura, en su bibliografía, digamos. Otro hito que vos rescatás de ese Manuel Belgrano son sus ideas de economía política. Yo pensaba en las ideas, en la política y en la economía, ¿no? Como 3 campos complementarios en un sentido, y veía los trayectos nuevos, ¿no? De un Axel Kicillof que fue economista y que hoy es gobernador y tiene una idea de economía política muy que lo caracteriza, ¿no? Propia, que la hizo popular. Pensaba en un Martín Guzmán, ¿no? Que tiene un perfil totalmente diferente a los economistas que lo precedieron. ¿Y cómo ves a ese Manuel Belgrano y a esas jóvenes nuevas ideas políticas económicas que nacen en esta tierra? Bueno, justamente empieza a llamarse economía política estas ideas, ¿no? A la economía política se le dice, eh, a estos planteos de los fisiócratas, de los liberales, como Adam Smith, y que se ocupan ya de una economía, no en los términos anteriores, que era más bien una contabilidad prácticamente, o cosas muy técnicas, sino de cómo el Estado debe actuar frente a la economía, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado frente a la economía? ¿Qué es eso, la economía política? Él dice, habla permanentemente de economía política, y entonces inaugura, digamos, de alguna manera en nuestro país, esta cuestión de pensar económicamente el país, ¿no? En ese momento el virreinato, y él ya está soñando con una patria a la que le falta mucho tiempo todavía, pero él no se ocupa de todos los temas que se te puedan ocurrir, de los salarios, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la plusvalía, sin nombrarla con ese nombre, donde dice que hay 2 clases, se han elevado sobre la tierra 2 clases de hombres, unos que los tienen todo, otros que no tienen nada, y esa diferencia es muy perjudicial para la convivencia pacífica, dice él, ¿no? Entonces plantea cómo tiene que ser
los niveles de ganancia, ¿no? Que deben ser equitativos, que tienen que ser según lo que cada uno haga y le corresponda, en base a una mínima dignidad, ¿no? Donde no puede faltarle a la gente la educación, el sustento, ¿no? Él es un fanático de la educación popular. Él plantea un proyecto de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado 100 años antes que Sarmiento, ¿no es cierto? Que por supuesto el virreinato no le da curso, pero él lo dice con toda claridad, ¿no? Que hay que obligar a los padres a que envíen a los chicos a las escuelas, para lo cual los padres tienen que tener las condiciones económicas mínimas para que esto sea posible y no requieran de esos brazos de trabajo. Habla de la vivienda, ¿no? De cómo debe ser la vivienda, habla de los diferentes oficios que se pueden dar dentro del virreinato, plantea la creación de una marina mercante propia, ¿no? Para competir con la Armada Británica, y lo que nos ahorraríamos con una marina mercante, dice él, que nos permitiría decidir nosotros qué producimos, qué exportamos y qué compramos, ¿no? Fíjate qué interesante. Bueno, una cantidad de cosas que cubren, digamos, todos los rubros de la economía y del género, porque también dice que la mujer aparece marginada también en los trabajos, ¿no? Y que debe ser considerada en igualdad de condiciones a la hora de ocupar oficios, de estudiar, de formarse. Él plantea que la mujer tiene que acceder a los 3 niveles de la enseñanza, ¿no? Cosa que no ocurría en ese momento, por supuesto, apenas accedía a la educación primaria ilimitada. Y es interesante porque él pone a la educación dentro de los elementos de la economía, ¿no? Como un elemento central. Él dice que no hay país moderno y desarrollado que no le dé importancia a la educación, ¿no? Que la educación es algo absolutamente central, y plantea entonces la necesidad de una universidad en Buenos Aires, que recién la vamos a tener en el año 21, ¿no? Y él está hablando de esto en 1797, 1798, donde todavía nos faltaba tanto para esos estudios universitarios, ¿no? Así que yo creo que es un gran economista, una persona que habla, por ejemplo, en un artículo habla de la importancia de China, un artículo que él firma en 1800. Acordemos, ¿no?, que China se abre al comercio mundial a cañonazos con la guerra del opio, ¿no? En mediados del siglo XIX, y él está hablando en 1800 de la importancia potencial del mercado chino, de cómo se puede hacer, porque una cosa extraordinaria de Belgrano es que él plantea algo y dice cómo se hace, ¿no? O sea, él dice una idea, bueno, ¿cómo se financia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comercia con China? Bueno, disponemos de la flota de Manila. Esa flota de Manila puede perfectamente, siempre pensando todavía en el contexto colonial, por supuesto, porque falta mucho para la patria, ¿no? Ese galeón de Manila puede servir como elemento de introducción de productos nuestros a China y recibir los productos de China, que los recibimos intermediados y pasando por muchas manos. Bueno, toda una cosa, y dice atención a ese gigante dormido, ¿no? Lo dice literalmente. Fíjate vos, 50 años antes de que empiece el comercio con Occidente, ¿no? En gran escala, digamos. En el Bicentenario, algo que a mí me conmocionó mucho fue la posibilidad de acompañar en algunas plazas la proyección de la película de Belgrano, y vi un reencuentro, ¿no?, de los próceres y de la historia con la sociedad Sí, recuperando una centralidad de la historia, o de esa mirada de la historia a 200 años. lo Cuando cual. escribiste Manuel Belgrano, ¿qué imágenes te disparó? Bueno, yo lo escribí justamente para el bicentenario del 16, ¿no? Que lamentablemente pasó sin pena ni gloria por el contexto político de la Argentina de ese entonces, con la idea de rescatar para mí, el hombre fundamental de ese bicentenario, que era Manuel Belgrano, y las imágenes que se me venían eran estas, ¿no? De un enorme patriota, un hombre que fue fundamental en la Revolución de Mayo, ¿no? Un hombre que tuvo muchísimo que ver en el armado jurídico, en la búsqueda de un personaje como Moreno, ¿no? Que él es el que lo impulsa a ocupar ese cargo tan importante, relegándose él al lugar de vocal. La imagen de un Belgrano postergado también, de una persona que debió ocupar un lugar central administrativamente, un lugar
en el Poder Ejecutivo, en la Junta, porque era la persona con más experiencia burocrática y de gestión que tenían los revolucionarios. Lamentablemente va a ser permanentemente relegado a misiones militares, que no era lo de él, pero lo hace muy bien de todas maneras. Me venía la imagen increíble del Éxodo, ¿no? Del Éxodo Jujeño, una epopeya extraordinaria, ¿no? Donde convencer a todo un pueblo de bajar y dejarle al enemigo tierra arrasada, porque ese ejército estaba muy maltrecho, el ejército del norte, y hasta que pudiera reorganizarse iba a llevar su tiempo. Esos combates increíbles, ¿no? Como el de Tucumán y el de Salta, donde él hace lo mejor que puede y la verdad que lo hace muy bien, ¿no? Y es muy injusta la historia donde se recuerda mucho más sus derrotas que sus victorias, ¿no? Porque yo al Éxodo lo incluyo dentro de sus éxitos militares, porque el Éxodo es una acción militar también, ¿no? Así que se me venían todas esas imágenes, la de un Belgrano encontrándose con San Martín, ¿no? Allá por 1813 y pergeneando lo que venía, porque por supuesto no fue solamente el encuentro de Yatasto, sino luego la convivencia de un mes y medio en Tucumán, creando esa academia militar de la Ciudadela, donde cada uno fue profesor, San Martín de estrategia, y historia, y Belgrano de matemática, también y estadística y otras materias. Imagínense tenerlos de profesor, qué maravilla, ¿no? Y bueno, después de esa convivencia, cada uno partirá hacia su destino, ¿no? San Martín a preparar el plan continental, entendiendo que ya no se podía seguir por la ruta del norte, que era un fracaso permanente, y Belgrano convocado por Buenos Aires a responder ante un tribunal militar por sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Pero bueno, esa amistad se va a mantener durante toda la vida, nunca más se volverán a ver, pero habrá una correspondencia tremendamente afectuosa, de mutuo consejo, donde Belgrano, por ejemplo, le dice a San Martín que cada tanto haga una misa y que promueva la religión entre los soldados, y se lo dice de una manera extraordinaria, porque dice, eh, él sabe que San Martín no es un tipo muy religioso, ¿no? Que es un católico crítico, ¿eh? Y le dice, pero piénselo del lado de la estrategia, ¿no? Lo que significa la unidad que puede brindar, la cohesión que puede brindar la religión con un grupo tan heterogéneo como el que tiene usted en ese ejército de los Andes, donde había esclavos, donde había libertos, donde había gente de distintas provincias, y quizá la religión ayudaba a unificar criterios. Se lo decía con esa clara intención estratégica, como diciendo, yo sé que a usted no le gusta mucho la idea, ¿no? Pero hágame caso, hágame caso en esto, ¿no? Y mucho consejo, y mucha cosa muy emotiva, ¿no? Permitiéndose la ironía en esas cartas maravillosas que por suerte se conservan, ¿no? Donde Belgrano le dice, estoy abundante de escasez, y San Martín le dice, a mí me acompaña siempre la soledad, ¿no? En esto tremendo de ponerle el cuerpo a las balas sin plata, y con un Buenos Aires que estaba siempre con cuidado de no engrandecer demasiado estas figuras, ¿no? Para que no le surja un nuevo Artigas en el norte, en el caso de Güemes, ¿no? O cada uno de ellos, que tenían un potencial político muy importante, tanto Belgrano como San Martín, ¿no? Y Buenos Aires siempre tirando para abajo, y los dos muy conscientes, ¿no? Y en esa carta maravillosa que le manda Güemes, donde dice, ríase de los doctores de Buenos Aires, ¿no? Que no entienden nada y deciden sobre nuestras vidas y haciendas sobre un mapa, ¿no? Como ordenándoles ir y venir y sin saber ni siquiera de dónde, de qué estaban hablando, ¿no? Y esto es también muy fuerte, muy interesante en Belgrano, ¿no? En tu oficio de escritor, las preguntas de tus lectores, las búsquedas, las devoluciones de tus lectores, ¿cómo dialogan con vos y cada libro al que te enfrentás, ¿no? ¿Cuánto incorporás de esa devolución que te hacemos tus lectores en tu manera de divulgar la historia con nosotros? Muchísima, porque ahora están las redes, que es una forma muy, muy precisa y muy cotidiana de un feedback, ¿no? De un ida y vuelta. Y yo tengo, la verdad, que muchísimos seguidores, y entonces hay mucha ida y vuelta, me encantaría que escribas sobre este tema, me gustó este tema de este libro, no me gustó tanto esto del otro,
tengo cierta controversia con este punto. Bueno, todo eso que uno lee todo lo que puede, porque son muchísimas opiniones las que llegan, y a mí me importa mucho, siempre que sean con respeto y con fundamento, me parece que es fundamental, es muy, muy importante y un valor agregado como lo estás planteando, muy interesante, ¿no? Cómo no tener en cuenta a tus lectores, ¿no? Y por supuesto que hay libros que han surgido del pedido de mis lectores, ¿no? Y lectoras, como el caso de Mujeres tenían que ser o Mujeres insolentes. Mujeres tenían que ser fue un clamor, por decir así, de mis lectoras, que me decían que estaba faltando un libro sobre mujeres específicamente, sobre la historia de las mujeres, y así fue. Y Mujeres Insolentes fue un pedido muy fuerte yo voy mucho a colegios a dar charlas, escuelas, y de las chicas, de las alumnas de estos colegios que me decían que les llamaba la atención no ver mujeres en los manuales, y qué bueno sería tener un libro infanto-juvenil que hablara entonces de las mujeres de la historia, y por eso surgió estos dos libros de Mujeres Insolentes también. Así que estoy muy atento y bueno, y me encanta, ¿no? Recibir los comentarios y las sugerencias, que siempre son útiles, ¿no? Y otra cosa que me pasa que es muy linda es que recorriendo las provincias, yo no uso nunca el término interior porque me parece horrible, ¿no? Me parece que interior desde dónde, igual que aquella frase maldita, el último pueblo de la Argentina, que bueno, tengo una mala noticia, ¿no? Es el primero, porque si es el último está en la frontera, por lo tanto es el primero. Eh, y cuando viajo a las provincias, el recibir tanto afecto de la gente y siempre algún material de historia local, ¿no? Historia local que para mí es nacional, digo, ¿no? Esto de historia regional. Bueno, la historia regional es historia nacional. Lo que pasó en Río Cuarto pasó en el país, ¿no? Y vaya si pasaron cosas, quiero decir, ¿no? Entonces, la historia nacional ha quedado vinculada a aquella que tiene algún vínculo con Buenos Aires, ¿no? Algún roce, o ocurrió en Buenos Aires o tiene que ver con Buenos Aires. Entonces, es historia nacional. La historia de Córdoba o la historia de Salta no son nacionales, al punto tal que Güemes no es considerado un prócer nacional. Recién ahora vamos incorporando la fecha, lo vamos teniendo un poco más presente, pero parece ser un prócer provincial, es la persona que nos salvó de 9 invasiones españolas, ¿no? Alguien central, a quien San Martín le encarga la custodia de la frontera norte y que permite que San Martín pueda entonces ocuparse del ejército de los Andes, ¿no? Así que fíjate cómo está estudiada la historia. A mí entonces me enriquece mucho cuando viajo a enterarme y recibir libros y material de las historias de cada uno de los lugares donde voy, ¿no? Mencionaste un poco las redes sociales en el ida y vuelta o las nuevas maneras de comunicarse. Sí. Y esta pregunta es más para el Felipe historiador. Internet, ¿no? La posibilidad ahora de tener en tiempo real acceso a información, a digitalizar cosas, Sí. ¿facilita o dificulta tu labor de investigador, tu curiosidad, digamos, y tu búsqueda? No, facilita mucho en el sentido de que hoy tenés acceso a los archivos mundiales. Si te anotás como investigador y entras al archivo de Sevilla, al archivo del Foreign Office, eso es maravilloso, facilita, te ahorra tiempo, viajes, etcétera. Y a la vez, también hay que tener un entrenamiento importante con la obtención de información de Internet. Hay que tener el mismo nivel de chequeo que con las fuentes primarias o las fuentes de un archivo, ¿no? Siempre aparecen ofertas muy interesantes de cosas novedosas o escandalosas que uno se va a enterar por primera vez y después cuando te pones a ver no es tan así, ¿no? Y uno aprende también, yo aprendí ya a esta altura, ¿no? De tantos años de trabajo, es que no es tan importante en el libro la primicia, ¿no? No estamos hablando de primicias o qué novedad trae tu libro, ¿no? Que es una pregunta muy... Acabo de sacar mi libro sobre Gardel, ahora, ¿qué novedad? Bueno, no trae grandes novedades, trae mi mirada sobre el personaje, ¿no? La verdad que la búsqueda de la novedad o de aquello que es más escandaloso te puede llevar por caminos muy complicados, ¿no? Y entrar en terreno pantanoso. Me parece que a mí particularmente no me interesa descubrir la pólvora que ya está descubierta hace 5.000 años por los chinos, sino dar otras miradas que quizá no han sido dadas sobre algunos personajes, o transitar los mismos caminos y quizá rescatar algunos documentos, algunos textos que no han sido enfatizados de una manera que a mí me parece interesante, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Y entonces Internet es una maravilla y a la vez puede ser una trampa en la medida que no tengas
un entrenamiento de cotejo de fuentes, de quién es esa persona que está dando esa información, de dónde lo sacó, ¿no? O aquellos libros que uno puede consultar y que no tengan una sola referencia bibliográfica. Sabés que ese libro no tiene ningún valor, es una novela, en todo caso, que no está mal. Pero bueno, sería bueno que el autor diga, esto es una novela, no es un libro de historia. Si es un libro de historia, tiene que tener fuentes y tiene que tener referencias bibliográficas, si no, no se trata de un libro de historia, ¿no? Por más interesante que pueda resultar, digamos, ¿no? Bueno, estamos llegando al cierre de esta presencia de Felipe en nuestra feria. ¿Cómo ves la discusión de la historia en las nuevas generaciones, digamos, y la relación con el libro, ¿no? Ese triángulo entre los jóvenes que miran al mundo, que aparece en las redes, que están los libros y que está la historia ahí? Yo creo que el vínculo con el libro es un vínculo infinito, nunca se va a terminar. Porque la verdad que pasaba en una convención de Planeta de todo el mundo que se hizo en Barcelona, de la editorial, que es mi editorial, digamos, pero me pareció muy interesante lo que pasaba ahí, porque la discusión no tenía que ver estrictamente con lo comercial, que a mí no me interesa mucho, sino el enfoque de qué pasó con los sucedáneos del libro, ¿no? Entonces se veía ahí, con informes muy concienzudos, por supuesto, que el libro digital no funcionó tanto, que el libro papel sobrevive a viento y marea y que la gente sigue prefiriendo el papel de todas maneras, que hay lectores para el libro digital y que sí está funcionando de una manera interesante el audiolibro, ¿no? Que es algo que la gente puede escuchar mientras maneja, mientras viaja, mientras hace gimnasia o cualquier cosa, pero que resiste muy fuertemente, y dicho por la gente que más le interesa, porque es la que vende libros, él resiste muy bien el libro papel. Y yo creo que las nuevas generaciones sí tienen un entrenamiento en lectura digital, que nuestras generaciones no tuvieron tanto, pero que igual el libro papel les gusta. Y va a haber ahí un mix, me parece, de ambas cosas. Y en cuanto a los jóvenes, yo, bueno, vivo en lo personal, vivo con mucha alegría el interés. Mucho de mi público es público joven, muchísimo. Y cuando termino las charlas me esperan para ver qué más pueden leer, o qué bibliografía les recomiendo, y eso me da mucha ilusión y mucha esperanza, ¿no? Lo veo, y incluso lo veo en los niños, ¿no? Que las niñas y los niños cuando ven los colegios, hay un interés y te preguntan cosas muy interesantes. Por eso a mí me molesta tanto esa frase adulta de es un razonamiento infantil, ¿no? Bueno, no sabe lo que es un niño. Un niño es alguien que te puede pasar por arriba muy rápidamente, así que razonamiento infantil por razonamiento tonto no son sinónimos en absoluto, ¿no? Y yo creo que hasta un niño lo puede saber. Bueno, hablen con los niños. Esa gente hace mucho que no habla con los niños, ¿no? Y las niñas. Y creo que hay un interés que a mí me parece muy lindo, me encanta ir a los colegios y a las escuelas a hablar con las chicas, con los chicos, y siempre me voy con algo de alimento espiritual, ¿no? Porque es interesante cómo preguntan, qué cosas les interesan, ¿no? Que van más allá de lo que el mundo adulto les ofrece, ¿no? El mundo adulto les ofrece poco porque son chicos. En realidad cada uno se da cuenta que se puede ampliar mucho más ese nivel de conocimiento porque tienen un nivel de entrenamiento en esto de las redes y adquirir memorias y conocimientos de personajes de animes que son en japonés y te pueden nombrar 50. Bueno, si te pueden nombrar 50, te podrían nombrar 4 Libertadores de América, por ejemplo, quiero decir. Si tuviéramos la misma amplitud y no tener miedo al contenido y a la forma de trabajar con los chicos, ¿no? Que me parece que hay un prejuicio de que como son chicos no se les puede contar los conflictos. Entonces hay que decirle que San Martín y Alvear nunca se pelearon, ¿no? Y que Rivadavia y San Martín eran lo mismo. Bueno, no eran lo mismo. Y a los chicos les interesa mucho saber de qué están hablando con la misma seriedad que requiere un adulto, ¿no? Yo creo que eso me encanta, me parece muy interesante. Qué esperanzador ese ida y vuelta. Totalmente, totalmente. Tengo las pruebas, ¿no? Tengo ahí los videos cuando voy a las escuelas, cómo me reciben los chicos, la cantidad de pibes y la buena onda y las preguntas y cómo trabajan con sus docentes, y es fantástico.
a mí me da mucha esperanza, totalmente. Bueno, de esta manera damos por finalizado la presentación de Felipe en la Feria del Libro de Río Cuarto. Para nosotros es un enorme alegría y en lo personal para mí un gran privilegio poder compartir con vos esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu No, generosidad. te mando un abrazo grande, un abrazo enorme a toda la gente en querida Río Cuarto. Ojalá pueda estar presencialmente lo más pronto que se pueda. Un abrazo muy grande. Muchas gracias.